precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dale un toquecito a alguien, dile bienvenido a la casa de Dios. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa de Dios? Qué bendición compartir juntos una vez más la palabra de Dios. Hoy hablamos de quién es un siervo de Dios y alguien con experiencia da testimonio de un joven que ha sido fiel. Y esta enseñanza sirve para todos los creyentes, jóvenes y recién convertidos. Cuando un joven se convierte una vida y se convierte un alma. Cuando un anciano se convierte, solo logramos el alma. Pero gloria a Dios, porque lo bello de Dios es que aunque haya trabajado solo una hora, recibe el mismo pago de aquellos que trabajaron todo el día. Y Dios bendice los postreros, igual que los primeros. Abra su Biblia en Filipenses 2:19. Los martes esto es una escuela y aprendemos de Dios. Tenemos en nuestra serie de sermones expositivos de Timoteo a Pablo en la cárcel. Y escribe esta carta para que nadie pierda el gozo, bajo ninguna circunstancia. Él está lleno de gozo y quiere mantenerse gozoso. Y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y una acusación bien seria contra los hermanos de Roma, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Padre, gracias. Usa mi vida, usa mis labios al hablar. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Alabamos tu nombre. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje nos enseña a servir en el ministerio. Pablo fundó la primera iglesia de Europa y la fundó en Filipo, a la orilla del río, porque no había suficientes judíos como para abrir una sinagoga. Así que se reunían a la orilla del río para adorar.
Al inicio de esta carta, Pablo nos enseña una de las verdaderas características de un hijo de Dios. Y esta es a ser humilde. En el capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Alguien puede decir humildad? Pablo presenta el modelo perfecto de la humildad. Cuando quieres saber dónde radica la verdadera humildad, nos dice en Filipenses 2:8 que Jesucristo es el más grande de todos los humildes. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Si necesitas servirle a Dios de corazón, debe ser, ¿qué, hermanos? Humilde. No hay tal cosa como un cristiano sin humildad. Y cuando buscamos modelos de humildad en la Biblia, encontramos a este muchacho que se convierte temprano en su juventud. Se convierte al ver el testimonio de Pablo. Él se entera que a Pablo lo han apedreado. Lo han dejado como muerto. Los hermanos oran por él. Y vuelve a la vida. Inmediatamente se recupera y decide seguir con el mensaje del evangelio. Y este muchacho, un niño, en los primeros años de su adolescencia, decide servirle al Señor. Y para servirle al Señor hay que servirle a la gente. Y con toda humildad se pone a la disposición de Pablo, tanto así que le acompaña el resto de su vida para servirle al Señor. En su último capítulo, en su último renglón, comete un error. Se burló de una de esas procesiones que salen, como las que salen hoy en Semana Santa, que anda con un ídolo en hombros. Y él se burló de ellos. Seguramente les dijo: están adorando ídolos muertos. Y hay gente que por su religión están prestos para matar. Y cuentan los historiadores que lo mataron a varazos a un lado de su ídolo, de su procesión. Pero este muchacho, desde su niñez hasta su ancianidad, se mantuvo fiel al Señor. Y es que la vida cristiana, jóvenes, no es un evento emocional. La iglesia posmoderna, tratando de mantener a los jóvenes activos, tiene luces, tiene humo artificial, mucha algarabía, mucho volumen en el sonido. La última vez que me invitaron para un cantante de estos
reggaetoneros. Ya no aguantaba mis oídos. Pero mientras yo no aguantaba mis oídos, los jóvenes estaban saltando y pasándola bien. La pregunta es, después de 3 días, ¿seguirán en el mismo estado de ánimo? ¿O solamente fue un evento emocional de salto, brinco, llanto, canto, grito y ya? El mundo necesita de hombres y mujeres que se mantengan en un estado emocional y espiritual ardiente. No necesitamos poner humo artificial ni luces de colores para presentarle al mundo a un Cristo que vive. Porque Dios no cambia, y así como levantó a este muchachito Timoteo, hizo de él un modelo de tal manera que Pablo dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Ese ejemplo. Dios sigue todavía, como dice Hebreos 1:7, Dios sigue haciendo de sus ministros llama de fuego. Así que, hermanos, debemos ser estables emocionalmente. Está bien una fiesta, alegrarnos, pero como cantábamos antes, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, viernes, sábado y domingo también. Y el lunes volvemos a tener el mismo gozo. Un nivel espiritual estable, no emocionales. Jóvenes, los creyentes de hoy, al igual que los de ayer, debemos seguir haciendo real lo que dice el Salmo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. En todo tiempo. Invierno, verano, otoño, primavera, como árboles. Aquí en Estados Unidos vemos unas cosas que solo aquí se ven. Yo he visto perfiles de iglesias donde dice, durante el invierno estaremos cerrados. Les esperamos en la primavera. Yo lo había visto en Europa nada más, y en Holanda, en lugares donde he estado en Europa, donde hay un rótulo, durante el invierno está cerrado y solo el templo es solo un museo. Se pagan unos 4 euros y a entrar a conocer el lugar donde en el verano adoran a Dios. Dile que está a tu lado, Dios nos ayuda a ser estables. Martes y viernes y domingo. El mismo gozo, la misma unción, el mismo estado emocional, físico y espiritual, porque Dios es el mismo. Denle un aplauso, Señor, mi hermano. Pablo le escribe a los hermanos de Filipo y les dice, espero en el Señor Jesús. La confianza de Pablo estaba puesta en el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos en dependencia de la voluntad de Dios. Por eso desarrollamos el hábito de si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, las cosas no suceden. Me gusta lo que le pasó a don Juan. Iba a comprar una vaca, llevaba dinero para comprar una vaca. ¿Dónde va don Juan? A comprar una vaca. Y Dios quiere, don Juan, le dijo el muchacho, quiero o no quiero, aquí tengo el pisto, dijo. A la hora venía sin pisto y bien macaneado, le pegaron, le robaron. ¿Qué pasó, don Juan? Me cayeron los ladrones, me dejaron sin nada.
¿Y ahora para dónde va? Para mi casa, si Dios quiere. No hay que esperar que a uno le den para darle la prioridad a Dios. Dios nos enseña en su palabra en Santiago 4:15, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, hermano, es todo. Si Dios quiere. Entonces, Pablo tiene ese hábito, si el Señor quiere, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Los filipenses no tenían noticias de Pablo, solo sabían que estaba preso, sabían que tenía un juicio pendiente, pero no sabían cuándo sería el juicio, no sabían si ya había sido el juicio, si ya habían dictado sentencias sobre él, si estaba vivo o si estaba muerto. Entonces él dice, voy a mandar a Timoteo para que ustedes sepan que estoy vivo. Pero también él dice, yo quiero saber cómo están ustedes. Quiero mantenerme en este mismo ánimo. Quiero saber de ustedes si se han mantenido firmes en el camino del Evangelio. Timoteo no es un joven fiel como resultado de un accidente. Timoteo tiene un buen mentor, al apóstol Pablo. Eso se llama discipulado. Alguien que le ha enseñado cómo se vive la vida cristiana con el ejemplo. Timoteo fue de ayuda para el apóstol, muy efectivo en el ministerio. Pablo confía en él. Él sabía que Timoteo hacía su trabajo sin quejarse. Tenía una vida digna de un hijo de Dios. Yo puedo decirles con toda certeza y a la luz de la palabra que no había nadie como Timoteo. Sí, más adelante vamos a hablar de Epafrodito. Vamos a hablar de otros. Pero como Timoteo, ninguno. Timoteo era del mismo pensar de Pablo. Había logrado desarrollar la misma mentalidad. Cuando discipulas a alguien, cuando estás cerca del maestro, puedes llegar a ya no preguntarle tanto, porque tú ya sabes cómo piensa el maestro. Por eso me gustan esas gorras o las playeras. What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús en este caso? Cuando leemos la Biblia, leemos los evangelios y vamos conociendo el carácter de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no necesitamos de alguien que nos esté controlando, ni que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, porque tenemos una palabra que nos muestra cómo es Jesús. Y este Timoteo tenía el mismo concepto de Pablo en lo que respecta al Evangelio, a la palabra de Dios. Podemos decir que ese muchacho era como una estrella que brillaba en medio de una oscuridad profunda. Ese era un muchacho que podía sostener la palabra en medio de confusión en el mundo. Para este tiempo ya había estado 10 años junto al apóstol Pablo. Y él testifica, Pablo testifica que no tiene a nadie como Timoteo. Que nadie se puede comparar con él. Timoteo había venido a ser su mano derecha.
porque era de un alma con Él, de un mismo pensar, de una misma actitud. Usted mira al muchacho y mira a Pablo y es como ver la misma cosa. En el sentido experiencial de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, de las relaciones humanas, de la ética. Todo lo que pensaba Pablo, pensaba este joven que estaba al lado de él. Pensaban igual. Nuestra mente formula nuestro carácter. En otras palabras, nuestra vida es resultado de nuestros pensamientos. Y se vive de acuerdo a lo que se piensa. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos de qué le metemos a la mente. Todo lo que es bueno, todo lo que edifica. Si usted le mete a la mente basura, ¿qué va a pensar? Tenemos preciosas Biblias, pero un poco se leen. No hay mucho tiempo, poco se oyen. No hay mucho tiempo. Pablo sabía que Timoteo tenía ideas afines con él. Había desarrollado el mismo amor que su maestro. Estaban en un mismo espíritu. Tenían un mismo propósito. Una misma meta. Vivían, daban su vida por Jesucristo. Timoteo, como Pablo, vivía sin temor a pesar de las circunstancias difíciles. Pablo está preso, él está al lado para ver en qué puede ayudar en el ministerio. Estaban desarrollando la mente conforme a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no somos perfectos, pero que cada día vamos avanzando al nivel de la estatura del varón perfecto. Claro que hay que morirse para graduarse, pero entre más nos alimentamos de la palabra, más relación con el Espíritu, más comunión con Jesucristo, vamos desarrollando esa mentalidad del Señor. Esa debe ser nuestra meta, hermanos. Pensar como Cristo. Filipenses 1:23 había dicho Pablo: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él no sabía cuándo iba a ser su cita a corte, no sabía si iba a ser liberado. Esos son los asuntos que le ocupan a él. Podía ser ejecutado, pero mientras se resuelven esos asuntos, Timoteo estaba allí de buen ánimo, feliz, al igual que su maestro, a pesar de las adversidades. Mi hermano estaba firme y fiel. Tenemos siempre que tomar en cuenta que nosotros somos lo que creemos. Y en Dios siempre hay que ser antes de hacer. Porque a veces queremos hacer muchas cosas sin ser obedientes a la palabra de Dios. Se leía en una lápida en un cementerio: vivió para trabajar todos los días de su vida. Y alguien dijo: esa lápida le quedaría bien a un burro, porque las mulas llevan carga. Y ese es su trabajo. Y es bueno obrar en la... Hay que trabajar en la obra del Señor. Pero dile a alguien que esté cerca de ti: hay que ser antes de hacer.
Podemos hacer en nombre de Jesucristo lo que creemos. Porque es Jesús el que hace. Por eso nuestro texto lema en esta iglesia es Lucas 1:7. Porque nada hay, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. No somos predicadores de sanidad, no montamos espectáculos, no hacemos circo, oramos por los enfermos y vemos que Dios los sana. Lo más importante es predicar salvación. Porque de nada nos sirve un pecador sano. Es como tener toda la juventud educada, graduada en la universidad, pero si no tienen a Cristo son una partida de pecadores que van para el infierno. Y aunque hayan salido de las universidades más grandes y finas del mundo, nos preocupa más que sean antes que hagan. Yo estoy hablándole a jóvenes esta noche. Porque nosotros estamos a punto de soltar el bastón. Y esta es una carrera de relevos. El primero le pasa el bastón al segundo y al segundo al tercero y al tercero al cuarto y al final, cuando ganamos, celebramos. Pero si uno suelta el bastón y cae, perdemos todos. Estamos en un tiempo donde nos toca ganar, ganar. En el nombre de Jesús es posible. Otra vez, porque no hay nada imposible para Dios. Eso es lo que le dijo Jesús a Marta en Lucas 1:7. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo se puede tener un buen ánimo? Bueno, hermanos, nunca permite que se caigan sus ánimos. Manténgase siempre animado, porque tenemos un Padre en el cielo. Es doloroso perder a papá aquí en la tierra. Es como perder una biblioteca. Yo tomé a mi papá y a mi mamá y los puse frente a una cámara y les hice una entrevista de 2 horas. Y traté de sacarle toda la información que pude. Y ahora ahí tengo la grabación antes que ellos murieran, porque al morir nunca más les podemos hacer preguntas. Y ahora que ya se fueron los dos, yo digo, ay, no les pregunté de esto, ni les pregunté de aquello. Se fueron, mi papá y mi mamá se fueron. Pero una cosa es segura, todos tenemos un papá en el cielo. Nuestro Padre celestial y nos ama. Así que no bajen los ánimos. Él resuelve todo. Gloria a Dios. Él nos conoce por nombre, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Diseñó un plan para salvarnos. Y en ese plan estaba incluida el envío de su hijo, que fue obediente. Cuando él pregunta quién irá, su hijo dice, yo iré. Y su hijo vino a la tierra a morir en la cruz para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Nos vino a buscar a un fango de los cenagoso. Nos encontró, extendió su mano, nos levantó. Somos salvos. No bajes esos ánimos. Eres hijo de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y nos ha dejado su palabra. Hermano mío, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra? Hace unos 700 años se escribió el Corán. Esto es más antiguo. Esto es original. Dios es un Dios de originales, no de copias. Tomó 1500 años escribir esta palabra.
unos 40 hombres de todos los extractos sociales, económicos y políticos, desde cuidadores de bueyes hasta reyes, políticos como Nehemías. Nehemías no fue pastor ni fue profeta, Nehemías fue político. Y Dios usó a estos hombres para darnos esta palabra que tenemos ahora, que nos sostiene, nos alumbra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay donde tropezar. No dejes que esos ánimos se bajen, y cuando vayan para abajo, vea la palabra, porque ahí hay un río de sabiduría divina que nos sostiene. Nos ha dado una gran familia para amar y ser amados. Amén, hermanos. Tal vez no había tenido tiempo para darle gracias a mis hermanos mientras yo estuve enfermo hace 2 años. No me faltó comer en la casa. Gracias. Ahí había. Lo que no había era mucha hambre, pero había comida. Cuando ese COVID me cayó. Y el COVID es terrible, te tumba, te da fiebre y todo. Pero lo peor es después que te encuentras con un amigo y te dice: a los hijos de Dios no tiene por qué darles COVID. Eso es una puñalada directito al corazón. Ya como que fuéramos ángeles, ¿no? Pero gloria a Dios, porque cuando teníamos un hoyo, aquí donde estamos ahora, había un gran hoyo. Y yo en el hospital. Y los hermanos orando que no se muera, que no se muera. Más de alguna vez estado diciendo que se muera, porque siempre hay un Judas, ¿no? Pero gloria a Dios, aquí estamos, nos amamos. Hemos pasado esta crisis. Estamos saliendo a la otra orilla. Todavía hay 800 muertos cada día en los Estados Unidos a causa del COVID. Pero podemos decir, ya pasamos. Nos hemos amado en este tiempo. Hoy estaba viendo uno de los mensajes que prediqué exactamente hace 2 años. Aunque la higuera no florezca, en la vides no haya fruto, aunque los labrados no den mantener. Mire, todo puede faltar, pero si Dios con nosotros, si esta familia con nosotros, mira, todo el que está al lado tuyo es tu familia. Dios nos ha sostenido. Dios ha sido fiel. No dejes bajar esos ánimos. Pablo estaba preso, pero sus ánimos arriba. Y Timoteo también. Era único en ánimos. Siempre estuvo allí, fiel, disponible, dispuesto. Hay gente que te ama, ¿no? Como en los funerales. Mi sentido pésame. Ya es un cliché. Mi sentido pésame. Ni sienten nada, pero mi sentido pésame. Y a veces nos sentimos feos también. Mi sentido pésame. Y tal vez nos sentimos como el que está llorando por su muerto. Pero la realidad es que Timoteo siempre estuvo allí. Estaba allí cuando Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados en Filipo. Ahí estaba Timoteo. Estaba allí cuando Pablo necesitó enviar a alguien a Tesalónica. Aquí estoy, dice Timoteo. Cuando necesita enviar a alguien a Corinto, ahí estaba Timoteo. Aquí estoy para servir. Cuando necesita enviar a alguien a Éfeso, ahí estaba Timoteo. Aquí estoy. Y hoy que necesita enviar una carta a Filipo, ¿a quién va a mandar? ¿A quién mejor que a Timoteo? Siempre estaba allí. ¿Te imaginas, no? ¿Cómo se sentiría Pablo? Nunca estaba solo. Timoteo siempre estaba con buen ánimo. Porque imagínate, está en la cárcel y ¿cuándo irá a salir de aquí? ¿Cómo le hubiera desanimado? Timoteo se interesaba por lo demás. Sinceramente. Pues sí, sinceramente. Sí, porque dice el verso 20, la segunda parte, y que tan sinceramente te interese
por vosotros. Timoteo amaba a Pablo, pero también amaba a los filipenses. Un evangelio sin amor es contradicción de términos. El evangelio es la máxima expresión del amor de Dios. Las buenas nuevas son que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, porque nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Y cuando este evangelio llega a nosotros, es amor. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Siente el abrazo del Señor. Siente su misericordia. Tú que has estado ahí diciendo, Dios me ha dejado, y has estado tristeando por la vida, cambia esa cara. Dios te ama. Y te ama eternamente. Y te amará para siempre. Porque Dios es amor. Ahora nos ha salvado porque nos ama y nos llama a que amemos. Y el amor, ya lo decía, el amor es acción. No son simplemente palabras. Amamos porque Dios nos amó primero. Y amamos porque el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Yo no puedo amar al que está sentado en el trono odiando al que está sentado próximo a mí. Mira ahí al lado. Eso sería contradicción de términos. El amor de Dios se manifiesta amando a nuestros hermanos. El amor es de Dios. Si alguien quiere ver la máxima expresión del amor de Dios, solo tiene que mirar hacia el Calvario, a Jesús, cómo murió por amor a nosotros. ¿Cuánto te ama el Señor? Le preguntamos, ¿cuánto nos ama el Señor? Así nos ama el Señor, porque murió en la cruz por nosotros. Nosotros éramos menos que nada. Yo era nada. Éramos nada. Si se hubiera tenido que hacer una exposición de nuestra vida, era el símbolo de menos. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale un menos? Nada. Pero vino el Señor desde el cielo, dejó caer una línea y se convierte en un símbolo de más. Y en la cruz, Cristo multiplica vida. Yo he venido para que tengan, y el que no valía nada ahora vale la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Por eso cuando predicamos con el amor de Dios. Es el amor de Dios que nos impulsa a predicar el evangelio. Por eso es que tantos cristianos mueren con las botas puestas. Tantos evangelistas mueren con las botas puestas. Hay que dividir a David Livingstone. Dejen el cuerpo en el África y traigan o dejen el corazón en el África de David Livingstone y tráiganse el cuerpo, porque él dio su vida entera por el África. Manejando por las calles de Nicaragua nos podemos ver a la orilla de las carreteras las cruces donde están sepultados los misioneros y sus hijos que lo dieron todo. ¿Por qué lo dieron todo? Por amor. ¿Qué se puede sacar de Latinoamérica? Dejar esta potencia mundial para ir a Latinoamérica o al África o a otros países. ¿Por qué lo hacen? Porque fueron llenos del amor de Dios. Y tienen amor para dar. Que Dios nos ayude.
No esperes un viaje al África para dar amor. Ama, porque Dios nos amó primero. El evangelio sin el amor de Dios sería como un mar sin agua, vacío. Sería como el sol que no alumbra. Simplemente palabras. Como llegar a un panal y encontrar esos, ¿cómo se llama eso de miel? ¿Dónde está la miel? ¿Cómo le llamamos? ¿Panal? Esos pedacitos, esos trocitos. Tapa. Sí. Y chupar y que no esté dulce. Así sería el evangelio sin amor. Que Dios nos ayude a amar. Puedes decirle a alguien, yo amo, porque Dios me amó primero. Difícil hallar personas como Timoteo en este tiempo, con un corazón amoroso, solidario, bondadoso, que no es egoísta, que se preocupa por el bienestar físico, emocional y espiritual de los hermanos de Filipo. En estos últimos tiempos, ¿cómo encontraríamos a un hombre que está joven, que puede ser algo, que puede ser alguien? Y que entierra sus metas y sus sueños para dejar que los sueños de Dios se desarrollen en él. Decide servir. ¿Sabes? Lo vamos a seguir encontrando. Porque cuando amas a Dios y disfrutas del amor de Dios, no te es carga servir. Sirves porque tú sabes que Dios está contigo y su amor está contigo. El amor de Timoteo era genuino, era auténtico. Él no hacía lo que hacía porque para que lo vieran o para que... No, lo hacía porque amaba a Dios. Otra característica de un siervo es que no busca lo suyo propio. Hay peligro en el egocentrismo, dice Pablo al principio de este capítulo, en capítulo 2, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él enseña, ¿no? No pienses tanto en ti, piensa en los demás. Sí, hermanos, si nuestros muchachos tienen que estudiar, sí tienen que quedarse en la escuela, sí tienen que graduar. Pero pueden estudiar con una Biblia al lado, graduar un título a un lado y la Biblia al otro, y servir. Pablo enseña a Timoteo a estimar a los demás como superiores. Vivimos en una generación donde ya la juventud no respeta a nadie, solo piensa en ellos mismos. Pregúntale a una jovencita de 15 años por qué va a abortar su criatura. Y te dice, porque yo tengo derecho. ¿Y el derecho del bebé que está dentro? ¿Y realmente por qué quieres abortar tu criatura? Porque no quiero desfigurarme. Porque no quiere que sus... Mejor ya no sigo. ¿Por qué matas la criatura? Por egoísmo. Por egocentrismo. Y cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, entonces, hermano, los demás no importan. ¿Dónde va la cola? Allá atrás. Y nos vamos y nos metemos adelante, ¿no? Y los demás, ¿qué importan? Timoteo era de una sola mente. Y era diferente a todos los demás. No tengas miedo de hacer la diferencia.
Dice el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Alguien me puede decir cuántos son todos? ¿Cuántos son todos? Eran aquellos que predicaban el evangelio con una actitud de envidia. Predicaban con contienda. Buscan solo lo suyo propio. Hermano, solo en este texto nos podíamos detener mucho. No, es que hay que pensar en nosotros. Hay que pensar en mí. Y los demás no importan. Cada quien que mire cómo sale. Timoteo no veía el ministerio como un trabajo ni como una carga. Era su pasión. Timoteo se preocupaba por buscar lo que era de Jesucristo. ¿Qué es de Cristo? ¿Qué es de Cristo en tu casa? Timoteo no hacía nada por ambición egoísta o vanidad. Consideraba a los demás mejores que él. Cuando buscamos las cosas que son de Cristo, siempre buscamos el bienestar para los hermanos. Te encuentras con Timoteo, te encuentras con una joya que brilla en un manto oscuro. Es el corazón de un hombre que está entregado pensando en los demás. La vida cristiana requiere un balance. Hay que prestarle atención a nuestra vida. Siempre habrá alguien que tiene algo que decir. Siempre te van a criticar y solo iglesia y solo iglesia y mira, no olvides para quién haces lo que haces. ¿Ya ha fallado el Señor? Cuando somos fieles al Señor, Dios es fiel en todo. Y vivimos la vida a base de prioridades. Siempre lo importante tiene que ser más importante. ¿Te importan los hermanos de la iglesia? ¿O solo te importas tú mismo? Es mi vida y hago con ella lo que quiero. Timoteo estaba presto a atender los intereses de los demás. Yo sé, hermanos, cuando damos enseñanzas como esta, ya al siguiente día suena el teléfono y suena de gente pidiendo ayuda para pagar renta, para pagar. No somos un centro de beneficencia. Somos un lugar dedicado para salvar las almas. Y claro, si hay necesidad en nuestra comunidad, en nuestra gente, en nuestros grupos discipulares, ahí estamos. Porque nos interesa que los hermanos no se vayan a dormir con hambre. Pero hay gente que solo quiere buscar la iglesia porque necesita. Nomás resuelven su problema, bye, bye. Ni a Dios dicen. A veces hasta le quieren apagar el amor a uno porque en los últimos días se enfría el amor. Me decía una hermana el mes pasado, ya como que ya no quiero ayudar a nadie. ¿Por qué, hermano? Porque hemos ayudado 3, 4 familias y ni a Dios dicen. Dios es bueno.
Voy a seguir porque me están viendo. Los mismos que se fueron y no dijeron adiós me están viendo, porque el que se conecta con la roca ya no se desconecta. Saludos ahí donde está. Le estamos esperando. Timoteo había pasado la prueba de fuego. Tengo que terminar. Siempre el tiempo es mi enemigo, ¿no? Yo debiera predicar 45 minutos y siempre ese reloj me falla. Timoteo dice Pablo, pero ya conocéis los méritos de él. Timoteo había sido probado y pasó la prueba. Tenía un certificado en honor, con mérito. Timoteo no era un novato, no era un obrero que estaba empezando. Había sido probado como evangelista. Era uno de los hombres más efectivos en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo era un siervo y él dice que como hijo a padre, Timoteo ha servido conmigo en el evangelio. Servía a Pablo. Pablo no tenía hijos biológicos, pero qué chulada tener un muchacho así, ¿no? Y está ahí siempre. Pablo capacitó a Timoteo y este le servía y habían desarrollado una relación como de papá a hijo. Un verdadero hijo en la fe, dice 1 Timoteo 1:2. Este sí es mi hijo, pero de verdad. Un hijo en la fe, era obediente, leal, le daba honor al apóstol Pablo, le protegía su reputación. Lo difícil en el ministerio es encontrar personas leales. Porque a veces hay fieles, pero no son leales. No faltan a los cultos, pero a la primera, ahí va la puñalada. Timoteo estaba a la orden de Pablo. Y en el verso 19 dice, espero enviaros a Timoteo. Y termino, hermanos, pónganse de pie. No quiero ser como el evangelista, ya voy a terminar. Verso 23, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. La confianza nunca debe irse. Si lo llaman a orar por un agonizante, ore para que Dios le dé vida. Porque Dios es el que tiene la última palabra. Él está a punto de ser sentenciado y dice, si es posible, voy a ir a verlos. Porque Dios tiene la última palabra. En el gran incendio de Chicago aprendimos una lección del gran predicador, que dijo que nunca podía terminar un sermón después de aquella noche sin hacer el llamamiento. Porque predicó y no hizo el llamamiento esa noche. Y esa noche se incendió Chicago y hubieron 300 muertos. Y por no haber hecho el llamamiento no les dio oportunidad de ser salvos. Entonces no puedo cerrar sin dar una oportunidad de salvación. ¿Y alguien quiere ser salvo esta noche? Levante su mano. Puede ser salvo por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. El único que salva es Jesús. Nadie más. Si quieres correr a Jesús, este es tu momento. Levanta tu mano. No importa la condición en la que vengas, el Señor es fiel. Si estás en casa y dices, este es mi momento, este es el momento que yo estaba esperando, recibe al Señor ahora. Repite esta oración: Padre que estás en gloria, en nombre de Jesús, pido perdón por mis pecados. He pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, Señor, y recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como mi Salvador. Lo creo por el sacrificio de Cristo, que soy salvo. Gracias, Señor, amén y amén. Oramos. Padre, gracias te damos, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Bendice cada uno de mis hermanos en el santuario y en sus hogares, a quienes se quedaron en casa. Permíteles que puedan adorar junto a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra.
En nombre de Jesús te lo pedimos. Aquellos que se han reconciliado contigo, perdónales, guárdales, cúbreles y ayúdales para que permanezcan en ti todos los días de su vida. Amén. Si hiciste esa decisión, busca una iglesia donde te prediquen con la Biblia abierta y ora, cómprate una Biblia, lee tu Biblia. Hermano, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con 5 o 10 amigos. Evangeliza. Dios es bueno. Dios les bendiga. Si cualquiera fuera tú serías como cualquiera. Pero Dios te ha dado esta oportunidad única para ser impactado con el mensaje del Evangelio. Síguenos a través de nuestras plataformas digitales. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. En Instagram, síguenos, Ire_Church. También puedes encontrarnos en YouTube, Iglesia Roca de la Eternidad. Suscríbete, haz un clic en la campanita y recibirás notificación cada vez que inicie nuestra transmisión. Para más información, visita nuestra página web www.rocadelaeternidad.org. Gracias por hacer de Roca de la Eternidad tu iglesia. Donde quiera que estés y quien quiera que seas, comparte la semilla de la palabra de Dios con tus amigos. Y así hacemos engrandecer el reino de los cielos. Dios te bendiga.